vamos a hablar de un tema que siempre genera distintas opiniones, las diferencias de colegio público y colegio privado. Así es, este es un tema que divide muchas opiniones, ya que tanto como los colegios públicos y los colegios privados tienen sus ventajas y desventajas. Así que hoy lo vamos a analizar juntos. Bueno, para empezar, una de las diferencias más evidentes son los costos. Los colegios privados, los costos son muchos mayores. Eso se debe por las pensiones, las matrículas, uniformes específicos, actividades extracurriculares. En cambio, los colegios públicos es de menor costo o gratuito. Sí, y ese es un factor económico que marca una diferencia social, ya que no todas las familias tienen la posibilidad de pagarle un colegio privado a sus hijos. Más allá de lo económico, se basan en los recursos y en la infraestructura. Totalmente. Generalmente, los colegios privados tienen mejores instalaciones que los públicos. Por ejemplo, los laboratorios, la biblioteca, canchas, salones de teatro. A veces se ve que tienen salones de música o talleres específicos. En cambio, los colegios públicos trabajan con lo que tienen y esto se debe a que tienen clases más alargadas. Aunque en todos los casos no es así, hay colegios públicos que son muy buenos y también tienen muy buenos profesores. La educación de calidad no siempre depende si el colegio es privado o público, sino el compromiso tanto de los estudiantes, los profesores y las directivas. Eso es cierto. Otra diferencia es el enfoque académico. Esto se ve que en los colegios privados la mayoría tiene programas bilingües, materias adicionales, también intercambios culturales. En cambio, los públicos es más uniforme en general la educación. Y eso también es siguiendo el enfoque del gobierno. Vamos a hablar sobre la diversidad. En las instituciones privadas, por lo tanto, hay un reglamento que se tiene que cumplir todos los estudiantes que pertenezcan a esa institución, es decir, que tiene un ambiente sano y prudente. En una institución pública, el reglamento puede ser flexible, es decir, que pues hay estudiantes que no lo cumplen o, por decirlo así, no le toman mucha importancia. Por eso es que viven otras realidades que en un colegio privado no se ven, ya que pues podemos diferenciar que en un colegio público se pueden vivir más cosas que nunca se vivirían en un colegio. Totalmente. Generalmente los colegios privados tienen mejores instalaciones que los públicos. Por ejemplo, los laboratorios, la biblioteca, canchas, salones de teatro. A veces se ve que tiene salones de música o talleres específicos. En cambio, los colegios públicos trabajan con lo que tienen y esto se debe a que tienen clases más alargadas. Al final, más allá de las diferencias, lo importante es la calidad de la educación, que los estudiantes se sientan motivados a aprender y a crecer. Invitamos que todas las familias y los gobiernos se unan para que cualquier niño, esté donde esté, tenga una educación sostenible y de calidad. Así que no se trata de decidir de cuál es mejor, sino que comprender que cada sistema tiene sus desafíos y ventajas. Lo más importante es que haya esfuerzo para querer aprender. Buenas tardes. ¿Cómo es el proceso con los estudiantes indisciplinados y qué se hace para ayudarlos? ¿Cómo es el proceso? Bueno, primero se hace un proceso de sensibilización. Desde el primer momento, porque yo digo, no son estudiantes indisciplinados, sino que toman malas decisiones. Se hace un proceso de sensibilización, de acompañamiento, de darles a conocer ese lugar en el que están y las normas que debemos tener. Todos los espacios están acompañados de normas, de pactos, de acuerdos, de convivencia. ¿En casa ustedes tienen acuerdos en convivencia con sus papás? Claro que sí. Tienen unas mediaciones, algo no funciona, vengan, sentémonos y acordemos las cosas y miremos cómo las podemos mejorar.
Entonces, lo primero es generar ese conocimiento de en el lugar en el que estás y las normas que debes cumplir en este lugar. Si ya se generan las acciones que van en contra de ese proceso convivencial, nosotros vemos al individuo, pero también tenemos que ver el colectivo, ¿cierto? Si ese estudiante está afectando el colectivo, pues hay que empezar a hacer un proceso de acompañamiento. Se tipifican las diferentes situaciones convivenciales de acuerdo a la gravedad que ésta incurre. ¿Bien? Lo importante es que todos los procesos se den para el aprendizaje, ¿sí? No para el señalamiento, sino para un proceso de aprendizaje, de reparar y de reflexionar frente a la acción o comportamiento realizado. ¿Qué casos de estudiantes indisciplinados has tenido más graves? Bueno, los más graves han sido situaciones en donde aparentemente todo se genera como un juego, porque se normalizan ciertos comportamientos, pero en esos comportamientos estoy poniendo en riesgo la integridad de mis compañeros. Se puede dar en muchos escenarios físicos, cuando para mí es un juego que mi compañera salte y yo le atraviese mis pies y ella caiga, y eso puede generar una muerte cerebral, una parálisis, puede generar muchas afectaciones. O voy bajando las escaleras y para mí es normal jugar al gusano o empujarnos, y el compañero cae, se fractura y se puede lastimar. O a través de las redes sociales, para mí es normal que nos burlemos o charlemos y hablemos de un compañero que ni siquiera invito al grupo, y lo llamo el grupo sin tal. Entonces este es nuestro grupo donde vamos a hablar, y nuestro grupo se llama Sin Vivian. No estoy yo ahí, pero están afectando toda mi integridad física, emocional, porque todos soy parte de la burla. Entonces son situaciones, decirles de la confidencialidad, no les puedo hablar de un caso particular, pero les hablo de situaciones que para mí es lo más delicado, ¿sí? De ese tipo de cosas. ¿Cómo es el ambiente laboral y qué cosas crees que podría ayudar a mejorar? Hablando de este ambiente laboral, bien. El ambiente laboral es algo en lo que hay que trabajar. No todo se debe centrar en cumplir tareas, ¿sí? Cuando ustedes están en el colegio, no se trata solo de cumplir tareas, sino de interactuar, de relacionarse con sus compañeros, de participar en actividades que son de su gusto, de su agrado, ¿cierto? También como docentes, como un equipo de trabajo, hoy en un escenario educativo, mañana en una empresa, también se debe pensar en la salud mental, en la salud emocional de las personas, porque no todo se trata de que sean máquinas que cumplen tareas, sino también se cargan, también tienen situaciones emocionales que deben canalizar y mediar. ¿Por qué? Porque el aula no se puede convertir en el espacio de canalizar. Un profe no puede decir, ay, Dios mío, mis problemas. No, tenemos que aprender a canalizar y entender que debemos no olvidarlo. A veces se dice, usted deja sus problemas detrás de la puerta. Uno siempre carga, o sea, yo no puedo dejar media Biblia en afuera y media acá. Lo que sí debo aprender es a mediar conmigo mismo y entender que hay espacios para cada cosa. Ahora, espacios para centrarme en mis temas familiares, espacios para responder en mis temas laborales y espacios para mi integridad, mi espacio personal. ¿Qué metodología utilizas para que haya un ambiente tranquilo y sano en el aula? En el aula, bueno, cuando hablamos en el aula, es importante leer. Yo como adulto o como docente tengo que aprender a leer a mis estudiantes. Si yo veo que mis estudiantes están muy activos, me movilizo activamente, ¿cierto? En vez de pronto de, ¡ay, ya! Sino, veo que hay energía, pues canalicemos esa energía para un proceso de aprendizaje significativo. Si veo que mis estudiantes están cargados, están de pronto preocupados, de pronto la clase anterior tuvieron algún resultado que no esperaban, ocurrió alguna situación particular, también debo aprender a leer eso, porque de cómo yo armonice el ambiente va a ser el resultado de lo que yo hago. Si yo llego simplemente a llenar un tablero o a poner un video o a poner una tarea, no voy a lograr que mis estudiantes entiendan el verdadero sentido que tiene de que yo esté ahí. Simplemente lo que yo voy a hacer es que cumplan con una tarea y una nota. Pero el propósito de la educación no es eso. El propósito de la educación es generar experiencias de aprendizaje significativas, que trasciendan, que ustedes realmente le vean el sentido porque aprendo algo. ¿Para qué me sirve eso? Entonces, pienso que el punto de Para ayudarnos. Ok, mira, depende del protocolo que tenga cada colegio, ¿sí? Y de la autonomía del maestro. En los colegios distritales, los docentes
manejan una autonomía diferente quizás a la que se maneja en algunos colegios privados. Casi siempre se inicia por un llamado de atención, se establecen algunas estrategias pedagógicas como reflexiones, talleres en el curso, llamados a padres de familias, se establecen compromisos y cuando pasado un tiempo esos compromisos se incumplen por parte del estudiante, se incumplen por parte de los padres de familia, ya se hace una revisión a orientación y ya se maneja desde el área de orientación esos casos de estudiantes indisciplinados. Vale. ¿Qué casos de estudiantes indisciplinados has tenido más grave? Digamos, hace más o menos 10 años hubo un caso de un chico que era supremamente agresivo, golpeaba a sus compañeros, dañaba los puestos, se salía del salón, intentó salir del colegio, se hizo todo el proceso, nos dimos cuenta que era negligencia por parte de la familia, no había un acompañamiento, no se respetaban reglas, y después de que se inició todo el proceso con ICBF terminó retirando al niño de su núcleo familiar y posteriormente de la institución. ¿Cómo es el ambiente laboral y qué crees como que ayudaría a mejorarlo? El ambiente laboral, bueno, yo gracias a Dios estoy en un colegio que aunque es un colegio grande, trabajo en una sede donde somos solamente 10 profesores en cada jornada, porque por la mañana, jornada tarde. Y el ambiente laboral que tengo es un ambiente laboral muy bueno. Ya llevo 15 años en esa misma institución. Pero sí considero que algo muy importante para que haya un buen ambiente laboral es una excelente comunicación, generar un buen equipo de trabajo y respetarse la autonomía de cada docente y su manera de trabajar. ¿Qué metodología utilizas para que sea un ambiente sano y tranquilo en el aula? En el aula trato de trabajar con los niños el respeto hacia el otro, primero que todo, es como lo más importante. Si los niños se respetan entre ellos, pues realmente va a ser un trabajo más tranquilo. Es difícil, yo trabajo con una comunidad de escasos recursos, donde a veces podemos pasar todo un día intentando solucionar problemas de casa. Eh, También trabajo en equipo con ellos, la redundancia. Mis estudiantes no trabajan en filas, mis estudiantes trabajan por grupos de 8 niños. Entonces, el trabajo colaborativo, el niño que está rezagado sea apoyado por un compañero que va más adelantado, siempre da buenos frutos. Muchas gracias. Vale, listo. ¿Qué aspectos te gustaría que tu colegio mejorara para que tuviera un ambiente sano? Principalmente los métodos de enseñanza, pues ya que no son como tal tan efectivos, entonces pues tratar de generar como dinámicas o no simplemente explicar de forma directa, sino generar más como el tipo de empatía y conexión entre alumnos y estudiantes. Y también eso mismo que es el tema como de una comunicación, de que los alumnos y los docentes generen cierto tipo de confianza para que los alumnos se puedan como tal desarrollar y expresar su opinión en frente de desacuerdos que puedan tener. ¿Qué casos de bullying has visto en tu institución y cómo lo han solucionado? Bueno, más que todo he visto entre compañeros como el tipo de ofensas y algunas veces según el tipo de los estudiantes por el tema de la preferencia cumplen o simplemente dejan pasar ciertas ofensas que no se deberían ver, pero generalmente cuando la ofensa cruza un límite aplican lo que es el llamado de atención o ya si es muy grave aplican lo que es el acta. ¿Te gustan las actividades que hace tu colegio y qué te gustaría que mejorar? Las actividades, sí, yo considero que el colegio es muy dinámico, tiene muchas actividades, me gustan las capacitaciones que hacen, mínimo 2 o 3 veces por semana está todo el colegio reunido para o charlas o actividades dinámicas o juegos, entonces pues eso por un lado me gusta, que me hubiera gustado mejorar el hecho de haber participado en intercolegiados y tal vez
que algunas veces las actividades que realizábamos no tenían como tal esa moraleja o enseñanza que buscaba como tal la actividad. Porque, por ejemplo, teníamos los viernes de valores, que era explicar y resaltar un valor como tal, honestidad, amabilidad, todo eso. Pero pues al final del día, a pesar de la actividad lúdica, el juego, pues no se llegaba como tal a una moraleja y no se aplicaba, que era como tal el objetivo. Entonces, pues eso. ¿Qué aspectos te gustaría que mejorara tu colegio para que tenga un buen ambiente sano? Bueno, pues primero que todo, yo estudio en la normal del Diamante, entonces pues anteriormente el año pasado le faltaban muchas cosas, como diferentes cosas como la comida, la alimentación le estaba como muy escasa o sabía feo, pero ya ahorita mismo este año, a principios de año, el alcalde nos dio pues dinero para el rector para que pudiera agrandar los baños, agrandar las cafeterías y también en restaurante que ya hay dos, uno para primaria y el otro para bachillerato. ¿Qué casos de bullying has visto en la institución y cómo se han solucionado? Bueno, pues mayormente había muchos casos de bullying y pues en algunos de esos casos como el 50% las personas se quedan calladas, ya sido amenazadas o porque les da como que vergüenza pedir ayuda. También de que había otros casos que esas personas que han sido afectadas como las víctimas se han ido al colegio por eso mismo, porque en vez de decirle a un docente o a un padre de familia o a alguien cercano, incluso hasta a un amigo, pues queda con la boca cerrada y pues uno está bien así. Y también que en algunos 10% de los casos las personas que han hecho bullying a otras personas han sido sancionadas por 3 días y luego de esos 3 días la psicoorientadora les manda a hacer un recorrido por todos los salones de exponer qué es el bullying y cómo hay situaciones de que uno no debe hacer con otras personas. ¿Te gustan las actividades que hace tu colegio y qué cosas te gustaría que mejorara? Pues había muchas actividades, más que todo lúdicas y todo eso, pero también como en los días lluviosos, pues nosotros en educación física casi no hemos podido salir pues por la lluvia y también porque había mucho barro y también muchos mosquitos y hasta ranas se han metido. Entonces, pues falta como actividades lúdicas para educación física o para otras materias para hacer mientras el estudiante, porque estar siempre en el celular como que tampoco uno